No te salgas de nuestra señal. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Café de la Tarde con Emily Neal y Michelle Myers. Muy buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Olga. Gracias a todos ustedes para unirse al Café de la Tarde hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial, Alisha Miranda. Ella es una periodista, productora digital y editora que trabaja aquí en Filadelfia, y la verdad es que es un honor tenerte con nosotros hoy. Gracias. Y sí, Michelle. Bueno, hoy les acompaño yo desde remoto, pero estamos muy agradecidas, felices por tener a Alisha también y por poder hablar con ustedes el día de hoy. Así que para empezar, Alisha, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trabajo como periodista? Sí, escribo para el Inky, Philly Mag, Eater, Resi, y las historias son de las voces de hispana y latina. Para mí es importante para escribir historias que son de cocina, pero cultura, y la gente que está cocinando la comida, restaurantes, y aquí en Filadelfia para mí es no solo mexicano, pero puertorriqueños, dominicanos, sudamericanos, y eso es nuevo. Perfecto. ¿Por qué decidiste empezar a escribir sobre la comida y la relación con la cultura? Porque como I eat a lot, y no sé de otra persona latina que escribe de comida. Y esto es interesante, o sea, hay mucha comida latina de varios países aquí en Filadelfia. Sí. Hay muchas personas trabajando en los restaurantes, como tal vez vamos a hablar más de esto en un poco, de tu serie de eventos para los bartenders latinos. Pero tú dices que realmente no hay muchos escritores dedicados a escribir sobre la comida que son latinos. Sí, y igualmente hay variedad de la comida hispana, ¿verdad? Porque tenemos muchos mexicanos, which is awesome, pero también la diáspora tiene muchos sudamericanos, centroamericanos, y eso no es, it's not covered, right? Para mí también es para practicar español. I need to, practice speaking Spanish, but it's also a way for me to find my people. Where are we? What are we doing? What kind of food are we cooking? What kind of restaurants, are we creating? And within that also, I think it's important to showcase the types of restaurants. It's not just that we have, casual corner store spots, but we have places like Bolo, which is, a Puerto Rican restaurant that is more fine dining. So. Alisha dice que para la parte en inglés que para ella es importante encontrar su gente, es importante cubrir la variedad de los tipos de comida y también los niveles de restaurantes que hay. Por ejemplo, hay un sitio como Bolo, que es un restaurante puertorriqueño de como, no sé cómo decirlo, pero de alta cocina. Sí, pero no expensive, but not expensive. Sí, yeah, pero no caro. And I think also too within that, there's so many layers of variety and locaciones, right? Not everything is in North Philly, right? Not Mexican food isn't just limited to South Philly, right? So searching deeper and interviewing people all over the city, I think is super important to also showcase that diversity within the diaspora.
hay estas capas diferentes dentro de cada comunidad y dentro de cada vecindario, entonces la comida mexicana no está solamente al sur y no toda la comida latina está para el norte, sino que hay diferentes lugares y diferentes capas en las que los restaurantes pues se van localizando, es lo que dice. Pero una pregunta, cuando vivimos aquí como latinos a veces te tiende como más bien nos tienden como a amalgamar, o sea, toda la comida latina se tiende a tratar sobre un solo paraguas. Escribiendo sobre comida, ¿qué tan difícil ha sido como para que las diferentes audiencias entiendan la diferencia entre cada cocina? Ooh, that's a good question. For me, I think it's important, and I have a lot of conversations with other Hispanic people, to not have to re-educate white audiences about food culture in its most basic sense. So while I try to balance meeting audiences where they are in terms of knowledge, I don't want to just simplify to satisfy the white audience. I want to give credit to the knowledge that Hispanic and Latino readers have. And the other thing too to keep in mind that I think gets lost or perhaps forgotten is that Philadelphia has the second largest Puerto Rican community outside of New York. And in general, we have a very big Latin population. So people are speaking Spanish, reading in Spanish. And if they're going to a restaurant, they probably know exactly what they want to have at that restaurant, right? And I think it's also to figure out the niche of these restaurants, like the Venezolano place in the Italian market, like they serve arepas, that is their thing, right? So like people can also educate themselves by just the specialties that are offered at these restaurants as well. Absolutely. ¿Quieres que? Bueno, no, yo puedo. Solo Alisha acaba de decir que para ella como periodista latina y hablando también con otros escritores, otros periodistas, otra gente hispana y latina en la industria, que es importante escribir sobre estos sitios y no simplificar para las audiencias blancas o que desconocen la comida latina de varios países. Así que eso es algo importante, aunque ella también quiere como meet people where they are, como Llegar a la gente en el conocimiento en el que ellos tienen, sin simplificar lo que ya saben para apaciguar a otro tipo de audiencia. Exacto. Y ella también dice que era la parte final, como hablando de... Que cada restaurante tiene su propia especialidad. Por ejemplo, el restaurante venezolano en el Italian Market tiene las arepas, entonces también se puede conocer de la cultura a través de sus especialidades como tal. Es para celebrar. You know, like every restaurant I want to celebrate each restaurant for its own distinct offerings. And I want to approach the writing about each restaurant just like it would if it was somewhere in Rittenhouse, right? Like it should be given the same kind of credibility, approach, integrity, just as anywhere else. Whether you're serving $3 tacos or you're serving, a fine dining dish that's $25. Mm-hmm. Para Alisha se trata de celebrar las culturas como tal, entonces le quieres dar como que el mismo trato a un restaurante latino que se le darías a un restaurante en Rittenhouse. Se le estás dando como el mismo foco en vez de solamente ser como otro, o sea, como un restaurante latino, es del mismo tipo de gama. Exacto. You said it better than I did. Sí. Michelle es un genio para todo, realmente, pero... Bueno, Alisha, una pregunta, porque aparte de solo como todos los artículos y las cosas que escribes sobre los restaurantes en Philly y la industria restaurantera,
también tienes una serie de eventos. ¿Podrías contarnos un poco de cómo surgió esta serie de eventos y de qué se trata? El evento se llama Latino Industry Night y es un evento de bartenders que son hispanos y latinos aquí en Filadelfia. Y la idea fue como 2 años para atrás, en agosto de 22. Tenía una historia de 6 bartenders aquí en Filadelfia, de España, Cuba, Puerto Rico, México y Colombia. Y son bartenders de los how do you say bars? De los bares. Bares, como okay. así. Yeah. De Center City. Y fue una historia que fue como, ¿por qué en Philly tenemos tan celebración para los chefs, pero no por los bartenders? Y fue una idea que fue, your favorite bars, right, are helmed by Hispanic bartenders. And the other idea was to flip the kind of script, if you will, on, we always talk about Hispanic people in the back of the house. They're dishwashers, they're cooks, we don't get to meet them. But as bartenders, they are front of house and we're having a face-to-face connection with them. And so why not give them, again, the same celebration? El evento fue en el Franklin Mortgage, una barra near Rittenhouse, y fue como una noche solamente de diferentes cócteles de each bartender, y fue, pues, I think, más de 100, 100, right? Sí, Yeah. O más de 100 personas, o más de 100 personas. Sí. Más de 100 personas. Yeah, so more than 100 people came to that first one. Y los bartenders me dijeron, pues, when is the next one? You know, why aren't we doing more? And so I decided, okay, let's do more. And so the idea is to take kind of guest bartenders, que son todo hispano y latino, a diferentes bares de Filadelfia. So, el segundo fue en Condesa, una restaurante mexicana, y después fue a Sorines en Kensington. Eso fue todo mexicano. So la comida mexicana, los cócteles mexicanos, y después the fourth one, the last one, fue a Bolo, y fue puertorriqueño y colombiano, comida y cócteles. La partecita que explicaba Alisha, que estuvo en inglés, lo que decía es que usualmente, puede que no sepan, pero muchos de sus bartenders favoritos, pues, son latinos y sin embargo suelen ser relegados a las personas latinas a la parte de atrás de la cocina. Entonces la idea de ella era traerlo como al centro del foco y que la gente pudiera conocer más de ellos y de su trabajo. Cuando se hizo el evento la primera vez, al terminar le dijeron como, Alisha, ¿cuándo lo hacemos de nuevo? Y entonces se dio la segunda edición en la que se presentaba en los bares que ella mencionó. Y para las personas, para nuestros oyentes que tal vez están interesados en saber más sobre estos eventos, ¿cómo se puede encontrar más información sobre el próximo evento? Pues hay un hashtag que se pueden apoyar, Latinx Industry Night, en Instagram, en Twitter y Facebook también. Y pues mándame un mensaje si quieres, if you want to partner with us. Estoy buscando sponsors, estoy buscando personas que tienen el dinero o los resources para poner otro más para este año. La idea para este año es para hacer pequeños hasta como cada mes y después como 3 o 4 mucho bigger ones. So we're looking for venues, we're looking for marketing teams, we're looking for funding,
I would say that the good problem is that we have tons of bar talent, like tons of bartenders. And so now it's just really about making it a more like official collective where it can be a series that lives on even beyond me. So if someone wanted to do it tomorrow, this is like the game plan and the template for how you do it. So, yeah. Bueno, voy a probarlo, Alisha. Tú tienes mi espada. Alisha estaba diciendo que la idea es hacer algunos eventos más pequeños cada mes y luego algunos eventos más grandes durante el año, 3 o 4 durante el año. Y la idea es, ella está buscando patrocinadores y también otras personas que tienen recursos para apoyar a la serie. Lo bueno es que ella tiene un montón de bartenders muy talentosos que ya se forman parte de la serie, de los eventos. Así que la idea es construirlo para que se continúe. Y si por alguna razón Alisha no quiere hacerlo, pues otra persona puede retomarlo y ya hay un formato y hay recursos para continuarlo. Para contactarte, ¿cuál es la mejor forma para contactarte? ¿En Instagram o otro? Pues el email está en mi website. Ok, perfecto. Y no sé si hemos compartido la página web, pero también puedo... Sí, creo que ya la compartió. Perfecto. Y eso es el hashtag Latinx Industry. Alisha, ¿por qué es importante hacer lo que decías antes de poder sacar a los latinos que están usualmente relegados a la parte de atrás y ponerlos en el centro? Well, visibility. Is it visibilidad? Visibilidad. Okay. Yeah, visibility. I think that it's about not changing the narrative, but expanding the narrative. That, Hispanic and Latino people, I think we get lumped into just like hospitality workers. And so we're the people cleaning, we're the people cooking, we're the people washing dishes. But actually there's so many people that have, especially within the hospitality industry, like pretty important jobs. There are actually some bartenders that I know that their whole family works in hospitality. They all work as part of the same hotel. Like their mom is a manager, their sister's, running the books, and they're a bartender. I think that's a really cool story. And I think that the other important piece is that, especially if you're working in hospitality, which to me includes travel, tourism, hotels, restaurants, you're making a cultural contribution to the city. And the other kind of industry that I've seen come to the forefront through my reporting and also these events is Hispanic and Latino people are also part of a lot of arts and cultural organizations in Philadelphia. And those stories get to stay like within Hispanic and Latino communities. And I think, like I was saying before, like it's important to bring that to new audiences. So that's why I think it's important. Do you want to do it? Do you want me to do it? I'll start, and you might need to pick up for me. Alisha dice que no es una cuestión de cambiar la narrativa, sino expandir la narrativa para reconocer las contribuciones de los trabajadores latinos y hispanos que trabajan en cada espacio en muchas posiciones, en muchos puestos en los restaurantes. Ella conoce a algunos bartenders que tal vez toda su familia trabaja en un restaurante o trabajan en varios puestos, y reconocer estas contribuciones es muy importante. También el hecho de que hay tantas personas latinas trabajando no solo en los restaurantes, pero también en las organizaciones de arte, las organizaciones culturales, en cada sector, así que es muy importante para nuestra economía como ciudad.
No sé si That's exactly it. no sé si hay algo más que Yeah. se me olvidó. I think it's the cultural contribution and certainly the economic contribution, for sure. Las contribuciones culturales y las contribuciones económicas. Esto está diferente porque usualmente cuando hacemos traducciones estamos sentadas una al lado de la otra y nos miramos y sabemos quién va a traducir, pero ahorita no nos podemos ver. Exacto. Pero Alisha, ¿qué tan complicado ha sido el poder lograr romper esa barrera y pasar estas historias, que era también lo que decías, a otras audiencias? Porque una de las cosas que dijo Alisha antes es que muchas veces las historias latinas se quedan dentro de la comunidad latina y no cruzan la barrera de otras comunidades. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido para ti lograr que estas historias salgan de la comunidad y atraviesen otras comunidades? No es difícil. Donde escribo they're more like really supportive. So it's really not like a hard to sell concept. I think that the most difficult thing personally is that one, I feel the pressure to represent the entire Hispanic community, even though myself, I'm only Puerto Rican. And so a lot, not that anyone's saying you have to cover every single restaurant, but I just feel maybe innately the peer pressure of like, I have to be out and about at every event and every restaurant, and it's just a lot. So I would say that's just a personal difficulty. And I would say that maybe the second part, and it's not a difficulty within myself, there has been way more coverage from right reporters about Hispanic and Latino restaurants and food businesses, which is great. I mean, Laban is reviewing a lot more diverse places. But maybe they just don't have the full context to report accurately and be accurately representative of that culture. There haven't been any like glaring, misrepresentations, but I think that going back to my earlier point, if there were more of me, then we would have way more coverage versus like a little bit here and there, and it would just become the norm. So, yeah, absolutely. Michelle, no sé si tú puedes hacerlo. Lo que estaba diciendo es que precisamente, bueno, que ahora ya hay más representación dentro de los medios, pero que de todas formas sería mejor si hubiéramos personas como ella que pudieran hacer este tipo de trabajo, porque sí hay algunos aspectos culturales que se pierden cuando reportas sin tener toda la historia de una comunidad, pero al mismo tiempo ella tiene este sentimiento, que creo que no solo eres tú, creo que es bastante de nosotros, el que, bueno, tengo que representar a toda la comunidad, cuando sí. En su caso, ella lo dijo, no son mis palabras, solamente es puertorriqueña. Entonces, es esta sensación de que tienes que representar a toda una comunidad y ir a todas partes y hacerlo todo tú, y pues al ser solo una persona sí es un poco desgastante. Entonces, si hubieran más personas que cubrieran esta área de comida como ella, pues habría más oportunidad de que se entienda este contexto en general, aunque hasta ahora dijo, no ha habido como una cosa que digas, oh no, ¿cómo pusieron esta cultura en un contexto tan malo? Pues sí sería mejor si hubiéramos reporteros latinos que cubrieran esta área. Ahora, ¿cómo pueden hacer otros latinos para hacer lo que estás haciendo ahorita y poder trabajar cubriendo pues el área de comida? Más workshops, más trainings, educación. En Filadelfia no veo oportunidades de la escuela hasta journalist. Like, what is that pipeline? We have NAHJ, which is really great. However, what I see, and I'm seeing this now because I'm searching for jobs in journalism, a lot of them are just news or very hyper-focused on news. And so there's less of the, what I'll say, lifestyle opportunities, like to cover food, travel, culture, arts. So I would say an investment across newsrooms in general, or media, companies, to have more positions where they can train
younger or greener talent who have an interest in this kind of reporting. Because it is journalism what I do. It's just writing about food, right? So I would say like that's my biggest thing that I've been talking about with peers in the industry is like cultivating the pipeline, and definitely getting younger people engaged in the industry. And my fear is that it's already happening, but I don't want Philadelphia to have to look to other cities to recruit talent, to recruit editors. No offense to New Yorkers, but we don't have to go to New York to get an editor to come work here. Why can't we have homegrown talent be part of our editorial teams and our creative teams? So that's what I would say is more mentorship, training, workshops, education, all that to have a really healthy pipeline. Voy a empezar. Alisha dice que debemos tener más talleres, más formas de educar a las generaciones más jóvenes para que ellos puedan seguir un camino desde la escuela al periodismo, porque como las cosas están ahora, no hay un camino muy definido de la escuela hasta el periodismo, y también es necesario cultivar los talentos, las personas talentosas que ya están en Filadelfia, no ir a buscar a editores o reporteros en otras ciudades, sin ofensa a Nueva York ni otras ciudades, pero eso es mi comentario, pero sí, Yeah. es verdad que tenemos tantas personas talentosas, jóvenes latinos de varios culturas que pueden contribuir al periodismo, que ya están en esta ciudad. Y Alisha también decía que otra cosa es que los medios deben invertir en desarrollar puestos en las noticias de lifestyle, de estilo de vida, como la comida, como viaje, como cultura, artes, todas estas cosas, porque como hasta ahora no hay tantos puestos dedicados a estas noticias, pero eso sí es el reportaje, es el periodismo, y es importante también. And the one thing I would add, literally as we're speaking, is encouraging people to write in their native language. So, I've been lucky to have a couple of my pieces translated to Spanish. I think getting newsrooms and editorial teams used to having the ability, the resources to be able to translate, for sure. Una de las cosas que ella le gustaría ver también es que le den a la gente la posibilidad de escribir más en su idioma nativo, o que por lo menos tengan los medios de comunicación más como esfuerzo en traducir las piezas que ya están a otro lenguaje, para que de esa forma las personas la puedan leer. Exacto, y eso, eso conecta con una pregunta que tenía pensando en esto, y ¿cómo intentas escribir no solo para una audiencia, como muchos medios, la audiencia por décadas asumido ha sido una audiencia blanca? ¿Cómo escribes y cómo haces tu reportaje para cambiar esta paradigma, algo como así? ¿Cómo lo haces? In some of my pieces, well, actually, I should say, if I'm doing any piece that is reporting on Hispanic and Latino voices, if someone like we're doing, if someone answers me in Spanish, I write out their quote in Spanish. Nice. Yeah. So I have friends who I've done stories on where it's Spanglish. Every other word is Spanish, and that's how I keep it. So I keep their quote or any direct excerpt in Spanish whenever possible. If I'm talking about food, I don't italicize the food. And I will actually go as far as not even translating what that food is in parentheses.
unless my editor tells me you have to do it. Because that is my way of kind of sneaking in, again, going back to my point of, yes, I want to educate white audiences, but you should also be able to pick it up on yourself, or educate yourself. Like, what's stopping you from Googling what that word is, right? So definitely like keeping that integrity of whatever the voice is. You know, if they're speaking to me in Spanish, I want to keep it in Spanish whenever possible, minimizing the translations to English, and not basically othering their voice or othering the language that is used. And I will say that, again, I've worked with really supportive editors, and so you know, it hasn't been like a struggle or I haven't gotten in trouble for it. It's been really nice to have that support, and a lot of them want more of it. So that's the good thing too. Yeah. Bueno, voy a empezar. Alicia dice que una de las cosas que ella hace para que sea no solo para una audiencia blanca o no latina es si ella está entrevistando a alguien y esa persona responde en español o en Spanglish, ella asegura que la cita como tal está publicado como tal. Así que las palabras en español incluidos sin italics. No te escucho. Perdón, cursiva. Oh, cursive. Yeah. Entonces, y también para lo mismo para el nombre de la comida, que no está en cursiva. Actually, perdón, no, es itálica, esa es, ¿no es cierto? Okay. Eso es lo que iba a decir, pero no sabía si eso es itálica, no es cursiva. Si eso era un falso amigo. Gracias. Entonces, eso también es una manera de decir que eso no es algo aparte, no es un othering, no es algo aparte de lo normal, solo es una palabra, y si una persona desconoce el significado, pues puede buscarlo en Google o lo que sea, pero los medios deben hacer más para asegurar que este formato de contar las historias sea como inclusivo. Sí, la comunidad que nos está escuchando ahorita tiene historias que les interesaría que tú reportes, o tal vez ellos quisieran reportar y no saben cómo. ¿Qué les dirías? Is your question, are there communities that I haven't covered? No, I'm saying like for the people who are listening right now, if they want to report in their own Latino stories, or they would like you to report their stories, like what would you tell them? Oh, well, yes, email me. If you have stories, for sure, email me. My website has all the stories that I've published, linked where people can better understand the types of stories that I report on. You know, if there's an idea that is pitched to me by someone in the community that I can't do, or it's just not part of my beat, I try to pass it on to someone else that I know that covers that beat. And for me, the ideas that I get from stories truly are just walking every day, everywhere around the city and talking to as many people as I can. I often out and about all the time by myself because I'm just basically wanting to be a fly on the wall at bars or restaurants, and that's how I've gotten a lot of ideas for stories, is just overhearing conversation or getting into a conversation with other people. And I think that's like the best part of being a journalist, is like you never know where your ideas come from, and if you just listen to the community, then you'll have a plethora of pathways to pursue different stories that may not get covered. Alicia dice que pues si alguien tiene una idea, se puede mandarle un correo electrónico, un email. Ella normalmente ella intenta cubrir diferentes cosas, pero también puede pasarle a otra persona una idea si ella no puede cubrirlo.
Y en general, para las personas que están buscando ideas para las historias, Alisha dice que normalmente ella siempre está caminando por toda la ciudad y saca muchas ideas de esa experiencia de estar en sitios sola, escuchando las conversaciones con las personas a su alrededor y hablando con la comunidad, escuchando a la comunidad. Y así eso como periodista te abre muchos caminos a empezar a escribir y sacar ideas de tu comunidad. No sé si se me olvidó de algo. No, ok. Alisha, ¿cuál es el email al que te gustaría que te escriban? Alisha Miranda .biz @gmail. Like, Z. Z. Okay. Sí. Ya, perfecto. Y está también, creo que ya compartimos su página web, pero está su... el email está ahí. Para contactarle está ahí. Y bueno, no sé si puedes contarnos de las historias las historias que estás haciendo ahorita, porque me imagino que, no puedes hablar de todas si ya no se han publicado, pero ¿hay algunas historias en particular que has hecho en el último año de las que te sientes muy orgullosa? Pues ahora estoy haciendo una historia de un restaurante que se llama Middle Child's Clubhouse, que está en Fishtown. La idea fue un restaurante muy popular, pero hay un chef que se llama Edwin y es dominicano. Y tiene, pues, hay comidas que son from his upbringing, but also that he cooks food from all over the world. So tienen un cubano que se prepara como un pernil y después tiene vas a hacer pastelillo de guava y queso y después tiene un dish que how do you say yogurt? Yogurt. Sí. Es un yogurt bowl con granola, pero tiene chai, que es indio, right? Sí. Porque he loves Indian tea. He loves chai, and he wanted those flavors in a yogurt. And so the way that he is approaching what I think is kind of sneaking in food across the diaspora into let's be very honest, a very white restaurant in a very white neighborhood, I think is really cool and really fascinating. So that is one story that I'm working on, and that'll be out for Resi next month. So that's one that I'm very excited about. Do you mind if I pause? Yeah. No, solo la última parte, solo decía que el chef Edwin cocina cosas de su niñez, de su patria, de la República Dominicana, pero también cocina cosas de varias culturas de alrededor del mundo. Por ejemplo, el plato con el yogurt y el té indio, el té chai. Y a ella le interesa mucho eso porque él es un chef en un restaurante que su público básicamente es blanco, en un vecindario mayormente de gente blanca, pero está usando todos esos elementos diferentes de varias culturas y está como escondiéndolos o como insertándolos en la comida en una manera diferente. Y eso va a salir en el próximo mes en Resi. Sí. ¿Alguna vez te estresa como periodista el tener que insertar estas cosas culturales, como decías, de una manera sutil en vez de hacerlo como sin pedir disculpas?
Yeah. So is your question like, how am I able to sneak in stuff, or? Like, are you ever stressed, or do you ever like find yourself just like puzzled at the fact that you have to like insert these things like slowly into the community, like into non-Latino communities, instead of just unapologetically like putting it out there? Oh, it doesn't bother me, because it also is it's also just fun for me to do it. If I was able to speak Spanish better and write Spanish better, then I would probably push to be more overt, but I kind of just like use the Spanglish to my advantage. So it doesn't really bother me. And, again, I haven't come across like an editor that's like, we don't want to do it this way, or, I haven't received pushback. So like it hasn't really been a problem just yet. Really, my only issue is that I truly don't want to be the only Latina food reporter in the city. I think that we desperately need more of us, and that's what I wish for. Yeah. Bueno, voy a intentar. Ella dice a ella no le molesta tanto eso de insertar las cosas culturales más sutilmente, pero para ella es importante, y que no, hasta el momento sus editores siempre le han apoyado en eso de traer a las referencias culturales y todo eso en su escritura, pero ella lo que no quiere es hacer la única escritora sobre la comida, escritora latina sobre la comida en Filadelfia, que necesitamos más escritores latinos trabajando en este sector. Mm-hmm. Si las personas que nos oyen, si alguno quisiera aprender un poco más sobre esto del periodismo de comida en inglés y sobre las diferentes culturas, ¿puede contactarte? Mm-hmm. Ahí está el mail en pantalla. Alisha Miranda. Oh, it's my full name, so ALISHAMIRanda.biz@gmail.com. Okay. Yeah. Le escribo ahora. Y ya se los ponemos en el... Sí. Want me to check it before you say Yeah, it? perfect. Yep, .biz@gmail. Yeah. Okay, perfecto. Voy a enviárselo. Ok, ahora sí. Sí, gracias. Y antes de que terminamos, Olga, ¿tienes alguna pregunta también o algún comentario? Bueno, primero que nada quería felicitarte, porque como bien dices, no hay suficientes escritores, periodistas que se dediquen a esta parte, ¿no? Por aquí también nos comentaron en los comentarios de la radio que felicidades por hacer esta gran labor. Y pues sí, el mensaje para nosotros mismos es que nosotros mismos escribamos nuestra historia, ¿no? ¿Quién nos puede entender mejor que venga de nosotros, de lo que es la cocina latina, la cocina mexicana, de donde sea, que vengas, pero ¿quién mejor que nosotros? Así es que, bueno, pues este mensaje que les das el día de hoy, tal vez a los papás, a los jóvenes, es que, bueno, hay estas oportunidades y esperamos más información sobre estos talleres, y también queremos dejarles aquí la información por si hay patrocinadores y personas que quieran unirse a este evento que estás organizando, Latinx Industry Night, para las personas. Y yo en especial pues tengo a un hijo que él es bartender. ¿Sí? Y bueno, pues ya le pasé tu dato, entonces por ahí estaremos viendo qué se hace. Gracias. Gracias. Bueno, perfecto. ¿Hay algo más que te gustaría decir al resto de la audiencia que tal vez no te hemos preguntado? Thank you for listening. Like, this was really, really fun. Sorry I don't speak better Spanish. No. But, I have to say that every week. Lo siento. No, but I think, yeah, I just want more of us. I want more reporters. I want more editors. I want more Hispanic and Latino people. I want the coverage to reflect the community. You know, we are a very large
population within the city. And I think that the thing I would say, like the timeliness of these conversations that I keep pushing with people is that, you know, Philly for the last year, 2 years, and now looking ahead for the next 4 years, like all eyes are going to be on the city for many reasons, right? From the food world, we won the most James Beard Awards last year. Oh, wow. And we were nominated for 10 more awards this year. So from the food side, like definitely people are coming into the city from all over the country to eat this food. Then you have sports, right? You have, is it the World Cup? Yeah. So like we have this momentum to ride. So like, what are we doing with that, right? Like how can we get more voices to represent the city, to advocate for the city? That's like the big thing that I'm trying to push on to people is what more can we do to like celebrate ourselves and celebrate the city. Decía Alisha que lo que a ella le gustaría ver es qué más se puede hacer para poder celebrar a la ciudad, a la comunidad, sobre todo en este momento que tiene la ciudad de Filadelfia, con ya se viene The World Cup, ya hay diferentes eventos. También dice que fuimos la ciudad que más James Awards Foundation tuvo el año pasado, incluyendo, ahí estuvo South Philly Barbacoa, estuvo Cantina La Martina también. Eso lo digo yo, no lo digo ella, pero sí hay algunos de los que han estado ahí. Lo que ella quisiera es pues poder ver más de esto a través de la ciudad como tal. Y un dato interesante, por si se lo preguntaban, cuando Alisha dice que hay bastantes latinos en Filadelfia, tiene razón, porque de acuerdo al último censo, la población ha aumentado bastante a lo que era hace una década. Ahora hay 16.1% de latinos, que puede no parecer muchísimo, pero si hacemos la relación, en una década la población latina en Filadelfia ha aumentado el 30%. Yeah. Sí. I used that stat in one of my last pieces for the Inquirer. So yeah, we're a growing population for sure. Yeah. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy, Alisha. Gracias. Gracias a ti por venir y ojalá que, bueno, siempre estás bienvenida en el programa, así que, y bueno, y también como siempre invitamos a ustedes, nuestros oyentes, para escribirnos y decirnos si ustedes tienen alguna idea para otra persona para invitar al programa o la verdad es que cualquier idea también. Nosotros todos somos periodistas también, así que siempre estamos abiertos a cualquier cosa, cualquier pregunta, idea y todo. Así que muchísimas gracias, Alisha, y espero que nos veamos pronto. Yes. Gracias. Nos vemos la próxima semana en este su programa, El Café de la Tarde. Gracias, chicas. No te salgas de nuestra señal. Continuamos. Para tu celebración de San Valentín este 14 de febrero, no puedes preparar esa cena deliciosa. Nosotras tenemos la solución. Podemos llevarte hasta la puerta de tu hogar una tabla de charcutería. Tú solo pones el vino de tu preferencia y listo. Tienes un momento especial con tus seres amados. Damos tu llamada, Shelby, y una pizca de amor, Vero y Aurora. Las tablitas de charcutería incluye 4 tipos de quesos, 3 tipos de carnes frías, uvas, fresas, almendras con chocolate negro y chocolate relleno de granada. Llama ahora. Estamos tomando tu pedido. Más información, 267-752-4645 o 267-647-8556. Definitely send. Thank you. Amazing. And sometimes we Mhm. will Ya salimos. afterwards.